Armados con una orden judicial, los agentes de la ley entraron en la residencia de Gloria Gary, completamente preparados para llevar a cabo una investigación exhaustiva y meticulosa. A primera vista, la casa parecía ordenada y bien cuidada. Sin embargo, a medida que los agentes comenzaron a explorar más a fondo, abriendo puertas, adentrándose por los pasillos y finalmente descendiendo al sótano, los agentes se vieron obligados a moverse con cuidado y de manera deliberada por los espacios estrechos, despejando los caminos a medida que avanzaban. Se levantaron mantas, se movieron cajas y se abrieron contenedores sellados, todo con la esperanza de descubrir algo que pudiera hacer avanzar su investigación. En medio del caos desorganizado, los agentes tropezaron con un hallazgo profundamente perturbador. Se convocaron equipos forenses para confirmar la identidad, y poco después se confirmaron sus peores temores. Efectivamente, se trataba de Gloria Gary. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Gloria Gary nació el 6 de noviembre de 1967, en el corazón de Des Moines, Iowa. Fue la primera hija de Thomas y Mary Ann Gary, una pareja de clase media conocida por su fuerte ética de trabajo y su compromiso con la comunidad. Desde una edad temprana, Gloria destacaba, no por ser ruidosa o llamativa, sino por su determinación tranquila y un intelecto que exigía atención sin buscarla jamás. No solo era brillante, estaba increíblemente concentrada, era meticulosa y tenía una afinidad natural por la lógica y los números. No sorprendía a nadie que la conociera que terminaría dedicándose a una carrera en tecnología, donde esas cualidades podían brillar. A medida que crecía, Gloria decidió estudiar ciencias de la computación en una universidad estatal, graduándose con honores. Eventualmente consiguió un puesto en Urban Daily, una empresa de tecnología y medios en crecimiento, donde se especializaba en análisis de sistemas y ciberseguridad. Sus compañeros de trabajo solían decir que era el tipo de persona que aportaba orden al caos. No era llamativa ni ruidosa, pero todos sabían que las cosas estaban en buenas manos cuando Gloria estaba involucrada. Nunca incumplía un plazo. Revisaba 2 veces cada línea de código. Y si alguna vez tomaba un atajo, nadie podía detectarlo. A los 49 años, Gloria seguía soltera, no por amargura o arrepentimiento, sino porque había hecho las paces con la vida que había elegido. Tenía un profundo cariño por su familia extendida y a menudo pasaba los fines de semana con sus padres ancianos, ayudándolos con las compras, los medicamentos o simplemente compartiendo una comida y poniéndose al día con la semana. Aunque nunca tuvo hijos propios, era una tía muy querida que recordaba cada cumpleaños, graduación y obra escolar. Sus sobrinos y sobrinas la admiraban no solo como familia, sino como alguien que demostraba que la estabilidad y la bondad podían ser una filosofía de vida. Gloria vivía sola en una casa modesta de un solo piso en el lado sur más tranquilo de Des Moines. Su hogar era un reflejo de su personalidad, ordenado, limpio y decorado con buen gusto, con colores suaves y acentos antiguos. En los meses cálidos, los vecinos solían verla afuera cuidando sus flores, especialmente sus apreciados tulipanes e iris. Normalmente estaba acompañada de su terrier anciano, Max, que caminaba lentamente detrás de ella. Aunque vivía sola, nunca se la percibía como una persona solitaria. La gente de su calle hablaba de ella como alguien confiable, amable y discretamente generosa. Cuando alguien perdía a un ser querido, Gloria siempre estaba allí, cazuela en mano, lista para escuchar más de lo que hablaba. Los libros eran el gran escape de Gloria. Adoraba las historias de detectives y los thrillers psicológicos, especialmente aquellos con tramas intrincadas y protagonistas femeninas fuertes. Sus estantes estaban llenos de obras de Agatha Christie, Ruth Rendell y Tana French. Otro de sus pasatiempos era mantener su pequeña pero fascinante colección de relojes antiguos, cada uno limpiado, enrollado y ajustado con meticuloso cuidado. Tenía poco interés en viajar o en la vida nocturna. En cambio, encontraba alegría en el ritmo familiar de sus días. El mundo de Gloria no era pequeño por miedo,
sino porque creía en la profundidad más que en la amplitud. Pero el ritmo tranquilo de su vida sería interrumpido de la manera más inquietante. El martes 3 de enero, todo parecía normal. Gloria terminó su jornada laboral en Urban Daily, de donde, según informes, salió poco después de las 5:30 de la tarde. Compró la cena en una pizzería local, algo que solía hacer los martes, y se dirigió a casa. Esa fue la última vez que se la vio oficialmente. Cuando no se presentó a trabajar a la mañana siguiente, sus compañeros se sorprendieron. Gloria no solo era puntual, generalmente llegaba temprano. Al principio, su ausencia se desestimó como una posible gripe o un raro caso de quedarse dormida. Pero a medida que pasaron las horas y seguía sin poder ser localizada, comenzó a surgir una leve corriente de preocupación. Para el 4 de enero, la preocupación había aumentado. Gloria tenía planes de cenar con la familia esa noche, y cuando no apareció ni llamó, su hermano intentó contactarla por teléfono. En varias ocasiones todas las llamadas fueron al buzón de voz. Eso era completamente fuera de lo común. Nunca había faltado a un evento familiar sin avisar con anticipación. A la mañana siguiente, sin contacto y tras otro día perdido en el trabajo, su familia y compañeros decidieron que era hora de actuar. Se presentó un informe de persona desaparecida a las autoridades locales el 5 de enero. Los agentes realizaron un control de bienestar en la residencia de Gloria, pero no encontraron señales de entrada forzada ni alteración. La puerta principal estaba cerrada. La caja de pizza de la noche en que desapareció estaba en la basura. Su coche, un Honda Civic rojo, un vehículo que sus amigos bromeaban que podía verse desde una milla de distancia, no estaba. Nada parecía robado o manipulado. Sin embargo, la mujer que vivía su vida con una constancia inquebrantable había desaparecido sin una palabra, sin una pista y sin dejar rastro. Los vecinos expresaron incredulidad. Era el tipo de persona que seguía las reglas, que se ceñía al plan, dijo un vecino. Si algo le pasó a Gloria, tenía que ser serio. Su casa no mostraba señales de una salida apresurada ni de angustia. Su perro, Max, había quedado al cuidado de un vecino, pero Gloria no había mencionado ningún plan de viaje. Con el paso de los días, su ausencia pasó de desconcertante a profundamente perturbadora. Su familia se movilizó de inmediato. Coordinaron una campaña en redes sociales, crearon folletos digitales y contactaron a los medios para obtener cobertura. Se lanzó una página de Facebook para reunir pistas y mantener al público informado. Voluntarios ayudaron a distribuir folletos en Des Moines y los condados cercanos. Algunos incluso se unieron a búsquedas organizadas. Se creó una línea de información para quienes preferían el anonimato. Aunque la familia mantenía la esperanza, se preparaban para todas las posibilidades. Ese tenue y frágil destello de esperanza volvió a cobrar vida en la tarde del 12 de enero. Más de una semana completa después de la desconcertante desaparición de Gloria Gary. Lo que al principio parecía otro callejón sin salida, se transformó en un posible avance crucial. Alrededor del mediodía, las autoridades del tranquilo y remoto pueblo de Pound, Utah, un lugar prácticamente desconocido fuera de su escasa población y su paisaje sereno, informaron haber visto un Honda Civic rojo estacionado cerca de una modesta tienda de conveniencia en las afueras del pueblo. No era un Civic rojo cualquiera. Las placas de Iowa coincidían con las registradas al vehículo que Gloria había sido vista conduciendo por última vez antes de desaparecer sin dejar rastro. Los agentes de turno actuaron con rapidez. Se acercaron al coche con precaución, con curiosidad y la esperanza de que quizá la propia Gloria estuviera dentro o cerca. Pero para cuando verificaron el registro y regresaron al vehículo, éste había desaparecido. Se había desvanecido tan misteriosamente como Gloria. Las grabaciones de vigilancia de la tienda proporcionaron la única pista. Un video granuloso, con sello de tiempo, que mostraba a un hombre subiendo al asiento del conductor del coche y alejándose. La calidad de la imagen era deficiente, distorsionada por el reflejo y la baja resolución, pero los agentes notaron algunos detalles significativos. El hombre parecía llevar guantes oscuros, o posiblemente tenía un tatuaje oscuro que recorría uno de sus antebrazos. Desafortunadamente, su rostro estaba girado
y la naturaleza borrosa del video dejaba mucho a la interpretación. Aún así, para los investigadores y la familia Gary, era algo. Una chispa. Un hilo delgado pero tangible del que tirar en un caso que, hasta ese momento, parecía completamente estancado. Desde allí, la investigación se intensificó. Las autoridades locales colaboraron con sus homólogos en Des Moines, donde Gloria había sido reportada como desaparecida, para recopilar grabaciones de vigilancia de intersecciones cercanas, gasolineras y negocios locales. Revisaron horas de material, con la esperanza de captar otra imagen del Civic rojo o del conductor no identificado. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había obtenido el vehículo de Gloria? ¿Estaba ella con él? ¿O el coche había sido abandonado y luego robado por otra persona? Y, más urgente que cualquier otra cosa, ¿dónde estaba Gloria ahora? A pesar de las preguntas sin respuesta, una conclusión se volvió cada vez más innegable para todos los involucrados. Gloria Gary no había elegido simplemente desaparecer. Fuera lo que había ocurrido, estaba claro que no se había ido por voluntad propia. Cuando la familia de Gloria vio las imágenes extraídas del borroso video de vigilancia, se quedaron visiblemente conmocionados. Sentados alrededor de una mesa de cocina en Des Moines, estudiaron en silencio los fotogramas de baja resolución. El hombre detrás del volante era un desconocido, sin rasgos familiares, sin ningún indicio de reconocimiento, sin conexión que tuviera sentido alguno. Ninguno de los miembros de la familia tenía vínculos conocidos con Utah, y mucho menos con el remoto pueblo de Pound, que parecía un lugar improbable para que apareciera su coche. La ubicación solo añadía más misterio. ¿Por qué Pound? Era un lugar por el que pocas personas pasaban sin un propósito concreto. El pueblo no estaba situado en ninguna ruta importante, y su único punto de interés era un pequeño sendero para caminatas y un restaurante familiar que no había cambiado desde los años 80. La aparición del coche allí no tenía sentido lógico, a menos que, por supuesto, alguien lo hubiera llevado intencionadamente a un lugar poco probable, fuera del radar, esperando ganar tiempo o evitar atención. Con la presión aumentando y las preguntas multiplicándose, los investigadores de Des Moines coordinaron con las autoridades de Utah para difundir las imágenes fijas al público. Las redes sociales se inundaron con la foto granulosa del hombre desconocido. Las estaciones de noticias locales y regionales transmitieron la historia. Los tablones comunitarios se actualizaron con folletos digitales. Junto a la imagen, una petición. Si reconoce a este individuo o tiene información sobre el paradero de Gloria Gary o su Honda Civic rojo de 2003, por favor comuníquese. Las pistas pueden enviarse de forma anónima. El tiempo no estaba de su lado. Cada hora se sentía más pesada que la anterior. Cada pista que no llegaba a ninguna parte parecía presionar más sobre los corazones de los seres queridos de Gloria. Y los investigadores sabían que cuanto más se prolongara el caso, más frío podía volverse. Entonces, de manera sorprendente, menos de 24 horas después del llamado público, llegó una llamada que impulsaría el caso una vez más. Era la mañana del 13 de enero, y un conductor que viajaba por un tramo rural sin pavimentar justo afuera de Pound notó algo peculiar. Un vehículo rojo parcialmente oculto detrás de un grupo de pinos. La pintura parecía descolorida, pero lo que más llamaba la atención era la forma en que estaba estacionado, en ángulo, fuera del arcén, y casi invisible desde el camino principal. El conductor sintió inquietud. Algo no estaba bien. Se detuvo el tiempo suficiente para tomar una foto rápida y reportarlo como un vehículo sospechoso. Una patrulla cercana respondió rápidamente. Cuando el oficial llegó a la escena, vio de inmediato el coche escondido bajo ramas bajas. A medida que se acercaba, surgieron más detalles inusuales. Las ventanas estaban empañadas, lo que sugería que el coche había sido ocupado recientemente, a pesar del aire frío de la mañana. La pintura roja, antes brillante, había sido parcialmente rociada con pinceladas irregulares de pintura negra, un esfuerzo obvio pero apresurado por alterar la apariencia del vehículo. No había sido hecho con habilidad. En algunos lugares, la pintura roja aún se veía, y quedaban visibles huellas de manos en la pintura negra todavía secándose. Aún más preocupante, la ventana del lado del pasajero había sido destrozada,
y luego parcheada usando capas de cinta adhesiva y una cubierta improvisada de plástico. No se trataba de una reparación rápida en la carretera, era ocultamiento improvisado. El vehículo claramente había sido manipulado, posiblemente para retrasar la identificación o evitar la detección. El oficial se mantuvo cauteloso mientras informaba la matrícula por radio. Cuando la central confirmó que pertenecía al vehículo desaparecido de Gloria Gary, su actitud cambió. Se hizo hacia atrás, pidió refuerzos y comenzó un acercamiento lento y deliberado hacia el lado del conductor. Cuando se acercó al lado del conductor, la puerta se abrió chirriando. Un hombre, de unos 20 años, salió sosteniendo un bidón rojo de gasolina. Llevaba una sudadera con capucha y jeans, su rostro neutral pero claramente alerta. Al ser interrogado, el hombre explicó casualmente que se había quedado sin gasolina y se había detenido a descansar hasta que alguien pudiera traerle combustible. Al principio parecía relajado, pero el ojo entrenado del oficial notó varios detalles preocupantes. Las manos del hombre estaban manchadas con lo que parecía pintura negra en aerosol, coincidiendo con los parches frescos del coche. El oficial preguntó por la ventana rota, y el hombre ofreció una explicación vaga e inconsistente, sugiriendo que había sido un accidente durante un momento de frustración. Su historia no cuadraba, y las inconsistencias solo aumentaron la sospecha del oficial. Con calma pero firmeza, el oficial le pidió al hombre que se alejara del coche para una revisión rutinaria. No se encontraron armas ni objetos peligrosos en la revisión, pero el oficial decidió que lo mejor era llevarlo a la estación local para un interrogatorio más detallado. Al mismo tiempo, la central confirmó que el Honda Civic rojo estaba registrado a nombre de Gloria Gary, la mujer desaparecida de Iowa. Esta revelación cambió la situación inmediatamente de rutinaria a urgente. Cuando fue interrogado en la estación, el joven se identificó como Kyle Jepson, un hombre de 26 años originario del este de Iowa. Cuando se le preguntó quién era el dueño del coche, Jepson afirmó que pertenecía a su tía. Sin embargo, cuando se le pidió el nombre completo de la mujer, dudó y no pudo proporcionar una respuesta. Al darse cuenta de que lo habían atrapado en una mentira, cambió rápidamente de versión y admitió que había tomado el coche sin permiso. Afirmó que lo había encontrado en un camino de entrada y decidió tomarlo prestado, pensando que nadie lo notaría de inmediato. Las autoridades de Utah obtuvieron rápidamente una orden para registrar el coche. Lo que descubrieron en su interior pintó un panorama inquietante. El asiento trasero y la cajuela estaban llenos de objetos personales, no pertenecientes a Gloria, sino a un hombre preparándose para pasar un periodo prolongado en movimiento. Dentro, los oficiales encontraron una tienda de campaña, múltiples mudas de ropa masculina, algunos cepillos de dientes, una pila de barras energéticas, rollos de cinta adhesiva, un bote de pintura negra en aerosol y varios suministros de campamento. Todo indicaba que Kyle se había estado preparando para vivir fuera del radar o evitar la detección durante el mayor tiempo posible. En la estación, el comportamiento de Jepson se volvió cada vez más errático. Al principio aceptó hablar sin un abogado, insistiendo en que no tenía nada que ocultar. Pero a medida que continuaban las preguntas, su calma comenzó a resquebrajarse. Se puso visiblemente ansioso, inquieto en su asiento, luchando por mantener el contacto visual. Los detectives señalaron más tarde que sus manos temblaban ligeramente cuando se le preguntó por Gloria Gary. Una verificación de antecedentes reveló pronto que Jepson tenía una orden de arresto activa en Iowa por un robo previo, un delito no violento, pero suficiente para generar preocupación. Aunque inicialmente parecía que la historia de Kyle podría ser solo un caso de hurto menor y huida de un historial delictivo, su respuesta a las preguntas sobre Gloria llevó la investigación en una dirección mucho más oscura. Cuando se le preguntó directamente si sabía dónde estaba Gloria, Kyle inicialmente asintió. Dijo, «Ella todavía está en su casa», pero luego se detuvo. Pareció dudar de sí mismo y se negó a decir más. Los detectives insistieron en que aclarara. Tras un largo silencio, Kyle finalmente murmuró que Gloria ya no estaba viva y que todavía estaba allí, en la casa. No proporcionó más detalles en ese momento, pero la implicación era clara. Los investigadores en Utah
Al comprender la gravedad de lo que acababa de decir, transmitieron inmediatamente la información a sus homólogos en Iowa. Las autoridades en Des Moines no perdieron tiempo. Armados con esta nueva información, obtuvieron una orden judicial y entraron en la residencia de Gloria. Lo que encontrarían en esa casa confirmaría finalmente la críptica confesión de Jepson, pero esos detalles no fueron compartidos de inmediato con el público, por respeto a la familia y a la investigación en curso. En entrevistas posteriores, Jepson explicó, de manera algo errática, que originalmente no había tenido la intención de hacer daño a nadie. La noche del 3 de enero, afirmó, había estado vagando sin rumbo por un vecindario de Des Moines. Frío, hambriento y desesperado, se topó con lo que pensó que era una casa desocupada. Al ver las luces apagadas y ningún coche en la entrada, supuestamente entró por una ventana lateral y se escondió dentro. Según su declaración, Kyle esperó en las sombras mientras Gloria regresaba a casa más tarde esa misma noche llevando una caja de pizza. Lo que ocurrió después fue descrito por Jepson en un tono extraño y desconectado. Les dijo a los detectives que, en esos momentos, sentía como si se estuviera viendo a sí mismo desde la distancia, como si no tuviera control total sobre lo que estaba ocurriendo. Describió la experiencia como ver una película en la que tú estás, pero no puedes detener nada. Los investigadores escucharon con atención, observando la mezcla de evasión, distorsión y lenguaje pasivo. Aunque ofreció un relato parcial, muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Qué ocurrió exactamente esa noche? ¿Fue algo premeditado? ¿O la historia de Jepson sobre un encuentro fortuito ocultaba algo más deliberado? Kyle Jepson afirmó que todo lo relacionado con los días posteriores al incidente se sentía extrañamente desconectado de la realidad. Cuando los investigadores le preguntaron más tarde sobre su estado mental, respondió en términos vagos y abstractos, diciendo que sentía como si todo estuviera ocurriendo a través de una pantalla, y que no se sentía completamente presente. Según sus propias palabras, no experimentó remordimiento. No porque careciera de comprensión, sino porque todo le parecía irreal, como ver desarrollarse la historia de otra persona. En lugar de huir inmediatamente después del hecho, Kyle hizo algo que dejó profundamente inquietos a los investigadores. Permaneció en la casa de Gloria Gary. Durante varios días se quedó allí como si nada hubiera cambiado. Según los informes, tomó largas duchas, cambió de canales en la televisión e incluso inició sesión en redes sociales. Los detectives descubrieron más tarde que había utilizado la conexión Wi-Fi de Gloria para enviar algunos mensajes y publicar fotos en Snapchat. La naturaleza de esas imágenes sigue sin revelarse, pero al menos 2 de sus contactos dijeron posteriormente a las autoridades que los mensajes parecían extraños, lo que levantó señales de alarma de que algo no estaba bien. A pesar de su inquietud, nadie contactó a la policía en ese momento. Mientras tanto, Kyle tomó para sí $200 en efectivo que encontró guardados en un cajón y finalmente decidió abandonar la ciudad. Tomó el Honda Civic rojo de Gloria, un vehículo que más tarde sería clave para su captura, y condujo a través de varios estados, haciendo paradas breves en áreas de descanso y pequeños pueblos, durmiendo en el coche o en campamentos remotos. A los investigadores les pareció que, incluso mientras huía, Kyle no reconocía plenamente la magnitud de lo que había hecho. Su comportamiento dibujaba el retrato de alguien peligrosamente desconectado de la realidad, o fingiendo estarlo. Tras su arresto en Utah, Kyle Jepson fue colocado en un centro de detención regional mientras esperaba la extradición a Iowa. Los agentes de la ley comenzaron el lento y meticuloso proceso de construir su caso, pero una pregunta inquietante se cernía sobre todo. Si Gloria Gary realmente había fallecido, como afirmaba Kyle, ¿dónde estaba? Su familia, que había sido la primera en reportarla desaparecida, había visitado su casa varias veces durante esos primeros días. Habían caminado por las habitaciones frontales, revisado la cocina, echado un vistazo al pasillo y la sala de estar, pero no habían encontrado nada que sugiriera un crimen. Incluso después de que la policía se uniera a la investigación, las primeras inspecciones de la propiedad no arrojaron señales de actividad delictiva. Sin embargo, esas búsquedas habían sido limitadas. Sin una orden de registro apropiada,
Los oficiales estaban legalmente restringidos de abrir puertas cerradas con llave o hurgar en áreas de almacenamiento como el ático, el sótano o los armarios llenos hasta el límite. Solo podían observar lo que era visible a simple vista. Cuando Kyle les dijo a los investigadores que Gloria todavía estaba en la casa, muchos quedaron atónitos. ¿Cómo era posible que tantas personas, incluyendo su familia y oficiales entrenados, hubieran pasado por alto algo tan crítico? ¿Por qué no habían visto ningún rastro de lo que había ocurrido? La declaración de Kyle impulsó a las autoridades a actuar rápidamente. Se solicitó y otorgó sin demora una orden de registro completa, dando a los detectives la autoridad para realizar un examen exhaustivo de la vivienda, incluyendo cada rincón. Para entonces, habían pasado 9 días desde la repentina desaparición de Gloria Gary. Sus seres queridos estaban cada vez más desesperados, atrapados entre una esperanza que se desvanecía y un temor creciente. Con la orden en mano, los agentes de la ley volvieron a entrar en la casa de Gloria, preparados para una investigación exhaustiva. Dentro, se enfrentaron a un obstáculo inesperado. Se hizo evidente que Gloria había luchado silenciosamente con una condición que muchos habían pasado por alto: el trastorno de acumulación. Aunque su casa parecía ordenada en la superficie, detrás de puertas cerradas y en el sótano, los objetos se habían acumulado a lo largo de los años. Cajas apiladas hasta el techo, periódicos y revistas de décadas pasadas, y diversas pertenencias guardadas sin una organización clara. El desorden hacía que la búsqueda fuera muy laboriosa. Los oficiales avanzaron metódicamente, despejando caminos a través de pasillos estrechos llenos de objetos, alumbrando con linternas los rincones oscuros, levantando mantas y abriendo contenedores sellados. La escena era abrumadora, pero continuaron. Finalmente, entre el desorden, los oficiales hicieron un descubrimiento sombrío. Se convocaron equipos forenses para confirmar la identidad y, poco después, se confirmaron sus peores temores. Efectivamente, se trataba de Gloria Gary. Por respeto a la familia y para proteger la dignidad de la fallecida, la ubicación exacta dentro de la casa no se hizo pública. La policía enfatizó que la condición de la vivienda, combinada con las limitaciones legales de las visitas anteriores, había contribuido al retraso en encontrarla. Pero el público, comprensiblemente, quedó conmocionado. La idea de que alguien pudiera permanecer en su propia casa sin ser descubierto durante días resultaba profundamente perturbadora. Los residentes de Des Moines quedaron en un estado de incredulidad colectiva. La comunidad pacífica donde vivía Gloria siempre había sido vista como un lugar seguro, un lugar donde los vecinos se cuidaban unos a otros y donde los problemas rara vez llegaban a los titulares. Ahora, esa ilusión había sido destrozada. Una investigación adicional sobre el pasado de Kyle Jepson reveló que este incidente no había sido su primer encuentro con la ley, ni su primera intrusión en una vivienda. Solo 5 días antes de que Gloria fuera reportada desaparecida, en la noche del 29 de diciembre de 2016, Kyle había irrumpido en otra casa, esta vez perteneciente a una mujer llamada Icy Taylor. La señora Taylor vivía sola en Holham Avenue, no lejos del vecindario de Gloria. Había regresado a casa del trabajo alrededor de las 8:30 de la noche m, y entró en su cocina, solo para encontrar a Kyle allí. Él se había servido comida de su refrigerador y un vaso de vino de su encimera. Aunque aterrada, la señora Taylor mantuvo la compostura. Alzó la voz, exigió que el intruso se marchara de inmediato, y, sorprendentemente, Kyle obedeció. Dejó caer lo que tenía en las manos y salió corriendo de la casa sin confrontación. Conmocionada pero ilesa, Taylor corrió a su ventana y alcanzó a ver la figura que huía. Rápidamente se dio cuenta de que lo reconocía. Era el hijo de su antigua vecina. No perdió tiempo en contactar a la policía para reportar el incidente. Aunque no se había robado nada, Taylor enfatizó lo perturbador e impredecible que había sido el encuentro. Sus preocupaciones fueron tomadas en serio y se emitió una orden de arresto para Jepson. Sin embargo, cuando los oficiales llegaron para darle seguimiento, él ya había desaparecido. Para Taylor y su familia, el incidente fue una llamada de atención. Anteriormente, ella se había sentido segura en su hogar,
pero esa confianza desapareció. No mucho tiempo después, tomó la difícil decisión de mudarse completamente fuera de Des Moines, afirmando que ya no se sentía segura en la comunidad que alguna vez había amado. Cuando más tarde se enteró del destino de Gloria Gary, comprendió con escalofriante claridad cuán grave había sido la amenaza. Su propia experiencia había sido un aviso cercano, más cercano de lo que jamás había imaginado. Kyle Jepson fue finalmente acusado de asesinato en primer grado, además de robo y robo de vehículo. Dada la gravedad de los cargos y su historial de evadir a la policía, el juez fijó su fianza en $1 millón en efectivo, una cifra destinada a reflejar la seriedad del caso y el riesgo que representaba para el público. Pero la historia no terminó con el arresto, ni siquiera con el veredicto. En verdad, evolucionó hacia una tragedia profundamente compleja, una que repercutió en 2 familias y sacudió a toda la comunidad. Por un lado estaba la familia de Gloria Gary, personas que lloraban la pérdida de una hija, hermana y tía querida, cuya vida tranquila había terminado de una manera que nadie podía haber imaginado. Por otro lado estaban los padres de Kyle Jepson, luchando por aceptar la realidad de que su propio hijo estaba detrás de un crimen que había horrorizado a la ciudad. Para ellos, era una realidad demasiado impactante para reconciliar. Cuando la noticia de las acciones de Kyle llegó a sus padres, quedaron devastados. Se les describió como personas decentes y trabajadoras que habían intentado criar a su hijo con estructura y valores. Su padre se retiró completamente de la vida pública. Amigos de la familia dijeron que la pareja había notado algunos cambios en el comportamiento de Kyle durante el último año, pero nada que pudiera haber predicho lo que finalmente ocurriría. A medida que los investigadores indagaban en el pasado de Kyle, surgieron más detalles. Kyle había estado trabajando en un pub local a solo 10 minutos de la casa de Gloria. Durante un tiempo, tuvo la reputación de ser un empleado confiable. Llegaba temprano, cubría turnos de otros y conversaba de manera ligera con los clientes. Sus compañeros de trabajo lo describían como un poco reservado, pero siempre respetuoso y aparentemente amable. Sin embargo, después de ser despedido del pub, razones no detalladas públicamente, algo pareció cambiar. Quienes estaban cerca de él notaron que se volvió más retraído, difícil de localizar y más impredecible. Dejó de responder mensajes. Algunos amigos asumieron que simplemente había conseguido trabajo en otro lugar, mientras que otros asumieron que se había mudado de la ciudad. Nadie, ni siquiera su propia familia, sospechaba que Kyle se había retirado hacia algo mucho más oscuro que el aislamiento. Un momento, en retrospectiva, destacó como particularmente inquietante. Después de la desaparición de Gloria, su familia y amigos trabajaron incansablemente para difundir la información. Distribuyeron volantes con su foto en supermercados, escuelas y negocios locales. Uno de los lugares que visitaron fue el pub donde Kyle había trabajado. Sin dudarlo, un empleado pegó el volante de persona desaparecida de Gloria en un lugar destacado de la ventana frontal. En ese momento, era simplemente un acto más de solidaridad. Más tarde, ese mismo acto se convirtió en un recordatorio inquietante. El hombre responsable había trabajado alguna vez detrás de ese mostrador. La misma ventana que mostraba la imagen de Gloria había reflejado una vez el rostro del que le quitó la vida. Cuando se reveló la identidad de Kyle como sospechoso, el personal del pub quedó atónito. Los excompañeros expresaron incredulidad. «Era simplemente un chico tranquilo», dijo uno de ellos. La idea de que alguien así fuera capaz de esto simplemente no tiene sentido. El asombro se extendió más allá de quienes conocían a Kyle. Toda la ciudad de Des Moines y las comunidades circundantes observaron con incredulidad mientras los detalles del caso se iban revelando. Los procedimientos legales comenzaron de manera silenciosa, pero aumentaron en intensidad a medida que surgían más hechos. La sala del tribunal se llenó con una mezcla de medios de comunicación, familiares y residentes siguiendo el caso. El juicio concluyó en septiembre de 2017, proporcionando un grado de cierre legal a un caso que había inquietado a tantos. Kyle Jepson, de tan solo 22 años en ese momento, finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar la posibilidad de una sentencia más severa en el juicio. Su equipo legal intentó argumentar por indulgencia,
señalando su estado mental y sugiriendo que sus acciones se derivaban de una crisis interna que no había sido atendida. Referenciaron su anterior allanamiento en la casa de Icy Taylor como evidencia de una espiral descendente. Sin embargo, el tribunal permaneció firme. La memoria de Gloria Gary. Según todos, una mujer amable, respetuosa y generosa, se mantuvo presente en cada momento del juicio. Su familia habló de su amor por los libros, sus rutinas tranquilas y las innumerables vidas que había tocado su padre anciano. Incapaz de soportar el peso del juicio, se negó a asistir a las audiencias. Dijo a los periodistas que no podía estar en la misma habitación que el hombre responsable de terminar con la vida de su hija. «Me destruiría», dijo en una entrevista tranquila fuera de su casa. «Quiero recordarla por quien era». Por su parte, Jepson intentó explicarse. Describió una sensación de colapso emocional en las semanas previas al crimen. Afirmó que se había sentido abrumado por lo que llamó demonios internos, frase que repitió varias veces durante la sentencia. Expresó arrepentimiento, pero sus palabras fueron recibidas con silencio en la sala. Incluso sus lágrimas durante su declaración final fueron recibidas con escepticismo. El juez, que había revisado los resultados de una evaluación psiquiátrica completa, señaló que Jepson había sido considerado plenamente competente para enfrentar el juicio. No había diagnóstico de ninguna enfermedad mental o condición que lo eximiera de la plena responsabilidad. Al final, el juez dictó una sentencia firme e inequívoca. Kyle Jepson recibió 50 años de prisión por sus acciones contra Gloria Gary. Se añadieron 10 años adicionales por el robo anterior en la casa de Icy Taylor. El tribunal ordenó que estas sentencias se cumplieran de manera consecutiva, lo que significa que Kyle Jepson tendría que cumplir al menos 35 años antes de ser elegible para solicitar libertad condicional. Para muchos en el público, la sentencia representó un sentido de justicia. Pero para otros, persistían preguntas, especialmente una que continuaba desconcertando a investigadores, periodistas y residentes por igual. ¿Cómo pudo Gloria permanecer sin ser descubierta en su propia casa durante 9 días? Completos, incluso después de múltiples búsquedas. Aunque la policía se negó a divulgar todos los detalles, citando el derecho a la privacidad de la familia. Se obtuvieron algunos indicios a partir de entrevistas con los familiares de Gloria en las semanas posteriores al juicio. Se reveló que Gloria había luchado silenciosamente con tendencias de acumulación en los últimos años. Su pequeña casa, llena de pared a pared con libros, papeles, paquetes sin abrir y cajas de almacenamiento, se había vuelto cada vez más difícil de navegar. Su amor por las novelas de misterio se había convertido en una obsesión creciente. Las coleccionaba más rápido de lo que podía leerlas, apilándolas en mostradores, escaleras e incluso en el suelo. La casa, en efecto, se convirtió en un laberinto. Durante los primeros días de su desaparición, los familiares habían entrado para revisarla, pero solo en las habitaciones principales, sin darse cuenta de que áreas críticas podrían estar ocultas. Habían asumido, erróneamente, que si ella estuviera allí, habrían visto señales. Pero en una casa llena de pilas cuidadosamente equilibradas y rincones ocultos, la verdad permanecía fuera de la vista. Al final, la historia de Gloria Gary se convirtió en algo más que un expediente o un titular. Sirvió como recordatorio de cómo las vidas más silenciosas pueden dejar los ecos más profundos. Su amabilidad, su cuidado por la familia y su simple amor por las historias habían moldeado a quienes la rodeaban. No había pedido mucho al mundo, solo paz, rutina y la compañía de sus libros. Y a raíz de su pérdida, la comunidad quedó reflexionando no solo sobre lo sucedido, sino sobre todo lo que había pasado desapercibido hasta que fue demasiado tarde.